Bien, mucha atención porque vamos con noticia de último minuto, noticia en desarrollo, es a nivel internacional, pero tiene que ver también con lo que ha empezado a ocurrir en nuestro país, así que mucha atención. Específicamente me refiero a la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, que han declarado recientemente la viruela del mono como emergencia de salud pública. Repito el dato, el gobierno de Estados Unidos ha declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Este anuncio ocurrió durante una sesión informativa por parte de las autoridades de salud del país en mención. Hay que tomar en cuenta que en este momento en Estados Unidos se habla de más de 6,000 personas que han resultado infectadas con esta enfermedad, así como también hay muchas personas que continúan bajo las evaluaciones respectivas, son sospechosas de ser portadoras del virus. Estados Unidos entonces entra en emergencia nacional este mismo día debido a la expansión de la viruela del mono. Y es importante, Alan, que también tomemos en cuenta que esto fue derivado de la medida que va en línea con el precedente de la Organización Mundial de la Salud, la cual declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional. Recordemos que hace algún tiempo se reunieron los expertos de la Organización Mundial de la Salud para evaluar si se declaraba o no emergencia internacional. Además, la OMS explicó que esta clasificación se refiere a un evento extraordinario que constituye un riesgo de salud pública para otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada, Alan. Definitivamente, y es importante tomar en cuenta que al hablar de una emergencia de salud pública en Estados Unidos, esto podría extenderse de manera similar a lo que ocurrió con la pandemia del COVID-19. Por eso es importante hablar del tema. En nuestro país, afortunadamente, como lo indicábamos ayer, solo hablamos de una persona confirmada. Evidentemente hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que tener mucho cuidado. No hay que entrar en pánico, pero sí hay que estar bien informados respecto de lo que está ocurriendo en el mundo prácticamente con la viruela del mono. Hablamos también de las formas de contagio. Las autoridades han indicado que se pueden infectar teniendo contacto piel, con sábanas, con toallas o incluso con ropa. Esto evidentemente también hay que tomar en cuenta que incluye las relaciones personales, así que hay que tener mucho cuidado. Amigo televidente, le decía, en nuestro país las autoridades ayer confirmaron el primer caso, pero la viruela del mono se ha venido expandiendo por muchos países a nivel mundial. Lo habían advertido las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que esto podría convertirse en una pandemia. De momento no es una pandemia, le repito, no se trata de entrar en pánico, pero sí hay que estar bien informado de lo que está ocurriendo, de las formas de contagio, por favor, con cuidado, con precaución, de los síntomas también, dolor fuerte de cabeza, fiebre alta también y evidentemente, como lo estamos mostrando también en este momento en la pantalla, sobre todo cuando aparece este tipo de síntomas en la piel. Es momento de buscar la ayuda de los profesionales, acudir a los centros de salud para que les practiquen una prueba y saber si son portadores de esta enfermedad. De ser así, la persona debe aislarse. Hay que tomar en cuenta también, según lo indican los expertos, no se trata de una enfermedad nueva. Los primeros casos de viruela del mono, de hecho, se reportaron en la década de 1970. En aquella oportunidad no había avanzado evidentemente tanto la medicina y sí, se hablaba de por lo menos 3 personas que morían de cada 10 que se infectaban. En la actualidad, la viruela del mono no es sinónimo de muerte. Sin embargo, hay casos especiales. Por eso le decía, hay que saber si somos o no portadores del virus. En dado caso, empecemos a presentar los síntomas para que los médicos puedan ordenar la medicina adecuada. En la mayoría de casos, lo que está ocurriendo es que las personas únicamente tienen que aislarse y los síntomas desaparecen al término de un mes aproximadamente sin necesidad de medicina. Sin embargo, lo mejor es saber si somos o no portadores del virus. En caso de que seamos portadores del virus, le decía, hay que aislarse, hay que tener totalmente todo aparte, las toallas, el jabón, todos los productos de uso personal, evidentemente tienen que ser únicamente de la persona que esté infectada y también tener mucho cuidado con dónde le sirven los alimentos. Por favor, no entre en pánico, pero sí manténgase bien informado. La noticia hoy es entonces que Estados Unidos ha declarado en alerta debido a la cantidad de personas que han resultado infectadas con la viruela del mono.
Y es importante también, Alan, que mencionemos las ciudades y los estados que ha incluido Estados Unidos luego de declarar esta emergencia de salud pública, ya que algunos se han visto más afectados. Y también hablábamos con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos trasladaba detalles recientemente sobre los casos de viruela que se habían tenido un repunte en los últimos días. Pero las ciudades y los estados que en este momento están incluidos en esta emergencia son Nueva York, San Francisco, California, Illinois y Nueva York. Ellos son los que ya han declarado la viruela del mono como una emergencia. Esto quiere decir que también tienen permitido acceder a fondos y recursos para sus respuestas a este brote que también está afectando a varios latinos, según nos había confirmado el periodista. Asimismo, también se estaba evaluando a los migrantes, precisamente hablamos de los migrantes guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, que pudieran presentar algún síntoma, y ya lo mencionaba Alan, respecto a los síntomas que se presentan, pues sabemos que primero es fiebre alta y por supuesto también dolor muscular, ganglios linfáticos inflamados, y esto es previo a presentar este brote que le podemos presentar en este momento específicamente en pantalla. Esto es a los 15 días aproximadamente, según expertos, así lo explicaban. Con esta información nosotros nos vamos a la pausa, 2 de la tarde con 28 minutos.